Hola futuros devs, bienvenidos a este nuevo episodio de la serie de Fundamentos de Programación con JavaScript. Seguramente tú ya conocerás cómo es que funcionan los arreglos o también las funciones. Si no es el caso, te recomiendo que des clic a alguna de estas tarjetitas para que puedas ver el episodio completo de cada uno de esos temas. En el episodio de los arreglos, nosotros mencionamos que la estructura de datos tiene algunos métodos que podemos utilizar en JavaScript para hacer nuestra vida mucho más sencilla al realizar nuestros programas. El día de hoy analizaremos los diferentes usos que podemos darle a estos métodos y por supuesto que aprenderemos muchas cosas del uso de funciones. Entonces, bueno, comencemos. Bueno, pues el día de hoy nosotros vamos a analizar el concepto de mutabilidad, por supuesto, en el caso de los arreglos. Vamos a hablar acerca de las arrow functions a profundidad. Nosotros en el episodio de las funciones que te comenté, hablamos de ello en un contexto pues mucho más simple. En este caso nosotros lo veremos en mucha más profundidad. Hablaremos acerca de los métodos para arrays divididos en 6 categorías diferentes. Estas categorías están organizadas de forma que tú puedas identificar fácilmente el uso que le puedes dar a los diferentes métodos disponibles para los arreglos en JavaScript. Entonces, bueno, pues comencemos analizando el concepto de mutabilidad. Los arreglos en JavaScript son mutables. A diferencia de lo que nosotros mencionamos en el episodio anterior de los strings en relación a JavaScript, que mencionábamos que los strings son inmutables, eso significaba que yo quisiera a lo mejor modificar mi string, bueno, pues no podría realizarlo porque, bueno, pues justamente son inmutables. Cuando nosotros hablamos de mutabilidad en los arreglos, estamos mencionando que cuando modificamos el contenido original del array es cuando nosotros podemos decir que lo estamos mutando. Modificar el contenido significa pues mutación. En el caso de los arreglos, nosotros podemos modificar su contenido de diferentes formas, ya sea pues agregando o retirando elementos del arreglo o, por ejemplo, modificando el contenido original. Es como, por ejemplo, cuando nosotros escuchemos quizás que una persona tiene cierta mutación. Realmente pues sigue siendo la misma persona. Si nosotros realizamos, por ejemplo, alguna prueba de ADN con esa persona antes y después de que tiene cierta mutación, pues nosotros veremos que la prueba de ADN seguiría diciéndonos que es la misma persona. Algo similar sucede en el caso de JavaScript. Cuando yo tengo un arreglo y verifico en dónde se ubica ese arreglo antes de realizar alguna mutación, pues veremos que sigue siendo, digamos, la misma ubicación a la que tenía originalmente, solamente que el contenido del propio arreglo ahora ya está modificado. Eso es algo muy importante a recordar, porque si tienes pensado aprender alguna librería o framework como React, Angular, Svelte o Vue, pues en esa clase de herramientas o tecnologías se utiliza mucho el concepto de mutación. Entonces debes de recordar que los arreglos son mutables y cuando hablamos de mutar significa que nosotros vamos a estar modificando el contenido interno de nuestro arreglo. Ahora, la pregunta que muchos se podrán estar realizando: ¿cómo se muta o se realiza una mutación sobre un array? Bueno, pues básicamente existen dos formas de resolverlo. La primera de ellas es, bueno, al hacer uso de la modificación por índice del arreglo. Por ejemplo, utilizando alguna sintaxis como la que se ve ahí. Utilizando, pues, por ejemplo, arreglo en la posición 5 es igual a 100. Estamos modificando el contenido original del arreglo, cambiando la posición 5 con el 100. Cuando JavaScript intente verificar si es el mismo arreglo, pues nos va a decir que sí es el mismo, solamente que ya está mutado o modificado. Al hacer uso de algún método del arreglo. Esa es la segunda forma en la que nosotros podemos mutar algún arreglo. Por supuesto que nosotros vamos a tener métodos que sean mutables y por supuesto métodos que sean inmutables, que en general van a ser la mayoría. Existirán otros métodos que no muten el arreglo. Estos métodos lo que van a hacer es que nos van a devolver una copia con los elementos ya modificados. El array original va a permanecer como nosotros lo teníamos, mientras que cuando nosotros hagamos uso de un método inmutable, se nos va a devolver una copia con el contenido ya modificado, por supuesto. Pero también van a haber métodos que sean mutables, es decir, que muten nuestro arreglo. Y bueno, hay que tener cuidado con ellos para,
saber qué es lo que está sucediendo por detrás, ¿no? El día de hoy nosotros vamos a mencionar cada uno de los métodos y vamos a mencionar cuáles son mutables e inmutables para que, bueno, sepas en qué casos se pudieran utilizar unos u otros. Bueno, ya que dimos esta introducción sobre los arreglos, la mutabilidad y todo ello, conozcamos a profundidad las arrow functions. Muy importante que nosotros sepamos utilizar correctamente las arrow functions y conozcamos las diferentes variaciones, porque de esta forma vamos a sacar el mayor provecho a los métodos para arreglos de JavaScript. Bueno, ya que estamos aquí en nuestro editor, vamos a ir explicando el tema de las arrow functions a un nivel ya mucho más profundo. Entonces, bueno, pues vamos a escribir nuestro ejemplo de arrow function. Vamos a escribir aquí, pues bueno, valor 1, valor 2 y nos va a devolver pues la suma de valor 1 más valor 2. Listo. Este ejemplo o la sintaxis básica de las arrow functions nosotros lo vimos en el episodio de las funciones, entonces te recomiendo que si no lo has visto pues que lo veas, porque ahí explicamos la sintaxis básica, que es justamente lo que acabo de escribir. Entonces bueno, pues te recomiendo que lo veas. Por lo mientras, bueno, pues lo que vamos a realizar es ver las variaciones ya un poco más avanzadas que podemos tener de las propias arrow functions. Por ejemplo, bueno, lo que voy a realizar es escribir pues también esta misma arrow function, pero ahora coloquémosle como nombre sin corchetes, que es la primera variación que podemos tener. Vamos a ejecutar aquí nuestro resultado, por ejemplo. Resultado es igual a sumar y coloquémosle pues el valor 1, que en este caso pongámosle 5 y 7, y bueno, pues hagamos un console log de ese resultado para que veamos qué es lo que nos sale en la consola. Listo, vemos que nos dice que es 12. Ok, ya tenemos nuestra primer arrow function utilizándose. Ahora, aquí recordemos, la arrow function no es necesario que yo agregue una variable extra para almacenar el resultado que se está devolviendo, sino que yo aquí simplemente pudiera ejecutarla, sumar sin corchetes. Y vamos a sumar pues los valores 5 y 7. Listo, entonces vamos a ver pues exactamente el mismo resultado porque es el mismo código, nada más cambia el nombre de la arrow function. Ahora, aquí es donde viene la variación, y es que cuando yo tengo, por ejemplo, esta arrow function, yo estoy haciendo uso de el return explícito. Es decir, que yo estoy especificándole a JavaScript cuál es la sentencia que se tiene, la expresión que se tiene que devolver. En este caso, muy importante que recordemos la diferencia entre sentencia y expresión. Aquí de hecho lo voy a comentar. Por ejemplo, una sentencia son cosas como, por ejemplo, un for, un if, un else, un return, bueno, diferentes sentencias que podemos tener. Y muy importante que recordemos también la diferencia de expresión, que eso es algo que, bueno, tenemos que ir también analizando. Por ejemplo, ¿qué va a ser una expresión? Por ejemplo, valor 1 más valor 2. O por ejemplo, cuando nosotros tenemos una condicional, por ejemplo, valor 1 es igual a valor 2. O por ejemplo, cuando nosotros podemos tener quizás una ejecución de una función. Por ejemplo, sumar sin corchetes, que fue lo que nosotros pusimos. Sumar sin corchetes y el valor 5 y 7. Esos son expresiones. Muy importante que recordemos lo que es una sentencia y lo que es una expresión, porque aquí nosotros lo vamos a utilizar. Entonces, en el return explícito, yo coloco return, es explícitamente la palabra return, y luego yo coloco una expresión que luego se va a resolver para que, bueno, yo pueda devolverlo en toda la ejecución de la función. Es decir, yo paso los parámetros o los argumentos y bueno, se devuelve el resultado de la expresión, y una vez que se devuelve el resultado de la expresión, eso todo se asigna aquí y se asigna pues a la variable resultado, que es lo que nosotros vimos anteriormente. Ahora, recordemos, ese es el return explícito. Cuando yo quiero hacer uso de la función sin corchetes, en este caso yo tengo que implementar lo que se conoce como un return implícito. Es decir, yo no tengo que poner la palabra return o la sentencia return, sino que simplemente devuelvo la expresión que se tenga que resolver. Entonces, ¿cómo se hace uso? Bueno, quitemos aquí los corchetes y entonces aquí yo paso de tener un bloque de código a tener simplemente la posibilidad de aquí colocar una expresión.
Si nos dimos cuenta, ya mencionamos que justamente una expresión es algo como esto, valor 1 más valor 2. Y así es como yo puedo hacer uso de la primera variación, hacer uso de un return implícito. Muy importante que recordemos eso. Si yo quito los corchetes, significa que voy a tener obligatoriamente que utilizar un return implícito. Y el return implícito significa que yo no tengo que colocar la palabra return, ni la sentencia return, ni nada. Simplemente lo que hago es colocar una expresión y ya esta arrow function va a saber exactamente que cuando yo coloque los parámetros, por ejemplo aquí yo coloco 5 y 7, después de la flechita o del arrow yo voy a colocar una expresión y cuando se resuelva ese va a ser el resultado que voy a devolver acá. Entonces vamos a ver nosotros en el console log exactamente lo mismo, 12. Muy importante que recordemos el return implícito. Ahora yo puedo tener una tercera variación de las arrow function. Aquí yo voy a colocar mi tercera variación. Entonces coloquémosle, por ejemplo, sumar. Bueno, de hecho con la suma no voy a poder hacerlo. Por ejemplo, convertir a mayúscula. Convertir, y ahorita veremos por qué. Mayúscula. Y entonces lo que yo voy a hacer es que voy a recibir un string, imaginemos. Y bueno, voy a tener aquí mi return. Nosotros en el episodio anterior ya vimos que, por ejemplo, yo puedo convertir un string a mayúsculas utilizando el método de toUpperCase. Y entonces aquí vamos a colocar un console log que nos diga, bueno, pues convertir a mayúsculas. Y vamos a colocar una palabra, por ejemplo, mi nombre en minúsculas. Y vamos a darnos cuenta que lo escribí mal. Convertir a mayúscula es como le puse. Listo. Vamos a darnos cuenta que nos muestra pues el nombre, pero ya en mayúsculas. Ahora, nosotros, si nos fijamos, pues lo que estoy haciendo es recibir un parámetro que se va a recibir en mi arrow function. Y bueno, una vez que ya tengo mi arrow function, pues coloco mi bloque y hago un return explícito. La sintaxis original, ¿no? Que ya mencionamos anteriormente. Ahora, la tercera variación que yo puedo tener es quitar simplemente los paréntesis. ¿Cuándo se pueden quitar los paréntesis? Bueno, cuando yo solamente recibo un parámetro, en este caso, yo puedo retirar los paréntesis. Si solo recibo un parámetro, puedo retirar los paréntesis. Eso es algo muy importante a recordar en las arrow functions. Esa es la tercera variación que yo pudiera tener. La cuarta variación es ya combinando las dos variaciones que yo puedo tener aquí. Entonces, bueno, muy importante que recordemos eso. La tercera variación es, bueno, pues simplemente quitando los paréntesis. Yo no puedo utilizarlo aquí porque aquí tengo dos parámetros y por lo tanto, como no tengo solamente un parámetro, yo no puedo quitar los paréntesis. Si yo aquí lo intento quitar, de hecho vamos a ver que tenemos pues un problema. Nos dice que pues no sabe exactamente qué es eso. Tenemos que colocar los paréntesis para que JavaScript sepa que eso es una arrow function con dos parámetros. En el caso de que solamente tengamos uno, ahí sí podemos quitar los paréntesis. Y por último vamos a pasar a la tercera variación, que es la combinación de lo que acabamos de ver. Entonces, por ejemplo, bueno, convertir. Bueno, de hecho, dupliquemos lo que ya tenemos aquí y modifiquémoslo. Ahí está. Convertir a mayúscula sin corchetes. Sería como la combinación, ¿no?, de lo que acabamos de realizar. Y bueno, ya tenemos esto. Y entonces recordemos, esto lo mismo se toma como una expresión. Por lo tanto, yo pudiera tomar esta expresión, quitar los corchetes, quitar el return y simplemente después de la flechita colocar mi expresión. Y bueno, eso es justamente lo que se devolvería. Entonces vamos a colocar aquí convertir a mayúscula sin corchetes y vamos a ver exactamente pues el mismo resultado. Muy importante que recordemos cómo es que funciona todo ello. Listo, entonces ya tenemos aquí nuestra parte completa de las arrow functions. Tenemos ya las pues 4 variaciones que podemos tener. La primera pues el estilo clásico, la segunda variación sin corchetes, la tercera cuando nosotros solamente tenemos un parámetro, quitarle los paréntesis, y la cuarta variación pues ya es combinando, quitarle pues los paréntesis cuando tenemos solamente un parámetro y quitarle los corchetes y usar el return implícito. Bueno, pues pasemos con la siguiente parte de este video.
Bueno, ya que conocemos las arrow functions en profundidad, pasemos a nuestra primera categoría de los métodos para los arreglos, que en este caso va relacionado con la iteración sobre el arreglo. Cuando nosotros hablamos sobre iteración, seguramente se nos vendrá a la mente un ciclo for, o un ciclo while, o un ciclo do while. Son sentencias, ya nosotros vimos el término de sentencia, que podemos utilizar para repetir cosas. Por ejemplo, repetir un console log 10 veces para imprimir 10 console log, o repetir una función o la ejecución de una función 10 veces para que se ejecute 10 veces. En este caso, cuando hablamos sobre la iteración sobre el arreglo, nos referimos a tomar cada uno de los elementos del arreglo y procesar cada una de sus posiciones para realizar cierto procedimiento en específico. Entonces vamos a ir a nuestro primer método, que en este caso es el for each. Aquí yo añadí una descripción, lo vamos a probar por supuesto en código. A lo mejor hay algunas personas que les gusta la descripción y ya saben exactamente qué es o qué es lo que realiza, pero quizás algunas personas se entiendan más con los ejemplos en código, así que añadí los dos, la descripción y también los ejemplos en código que ahorita vamos a ver. Entonces, bueno, por ejemplo, el for each lo que va a hacer es que, bueno, va a ser una función que va a recibir una función como parámetro, y eso es algo que nosotros vamos a conocer como callback. Recordemos el término de callback porque ahorita lo vamos a ver. Un callback es pues tener la ejecución de una función en donde nosotros vamos a pasar como argumento o parámetro pues otra función. Entonces es realmente bastante sencillo cómo es que funciona. Ahorita lo vamos a explicar hasta con dibujitos y todo. Y bueno, pues esa función que recibimos ya dentro de la otra función va a recibir 3 argumentos: el valor, el índice y el array en sí mismo. Ninguno de ellos es obligatorio. Nosotros podemos quitar esos argumentos y no pasar ninguno. Son opcionales. Normalmente utilizamos el primero, el del valor o el del ítem del arreglo, porque bueno, pues queremos procesar el arreglo, pero no es obligatorio. Eso es algo muy importante a recordar. Y sobre todo, lo más importante del for each es que no devuelve ningún valor. De hecho, nos va a devolver undefined. Solo lo que va a hacer es iterar sobre el arreglo. Así de sencillo es como el for each va a funcionar. Bueno, vamos a ponerlo ya aquí en código. Para eso es que yo comenté que tenía pues este arreglo con pues las frutas, diferentes frutas y un console log para, bueno, poder ir viendo qué es lo que tenemos ahí. Y bueno, pues vamos a ir ejecutando nuestro for each. ¿Cómo se utiliza el for each? Bueno, colocamos nuestra variable que contiene el arreglo, colocamos punto y aquí nosotros vamos a ver todos los métodos, vamos a ver todos estos métodos el día de hoy. Entonces, bueno, vamos a empezar con el for each. Listo, entonces para el for each, aquí es donde nos vamos a encontrar con que recibe un callback. Y bueno, ¿cómo es que funciona ese callback? Realmente es pasarle una función. Yo puedo utilizar una función tradicional, por ejemplo, como de este estilo. Function procesar frutas, a lo mejor. Y vamos a recibir pues aquí los 3 argumentos. Si vemos la descripción, esa función, ese callback va a recibir 3 argumentos: el valor, el índice y el array en sí mismo. Entonces bueno, vamos a recibir aquí el value, el índice. No es necesario que se llamen así, pueden llamarse de otra forma. Por ejemplo, pudiéramos dejarlo nada más y yo lo voy a colocar aquí como index completo para que lo entendamos. Y por el otro lado el array mismo, ¿no? Entonces son los 3 argumentos que puede recibir, son opcionales, no es necesario que los coloquemos. Aquí voy a hacer un console log de cada uno de ellos para que veamos cómo es que funciona también. Y bueno, pues sería el array aquí. Y aquí vamos a colocar el index. Listo, entonces ya tenemos pues nuestro elemento agregado. Y ahora simplemente aquí lo que tengo que hacer es pasar la referencia a una función. No hay que ejecutar nada, no hay que hacer la ejecución, no, simplemente la referencia a la función, que eso es lo que conocemos como un callback. De hecho es bastante sencillo de entender. Cuando nosotros hablamos de un callback, hablamos de que vamos a ejecutar una función que va a recibir otra función como tal. En este caso va a recibir una función y que cuando pues el mismo procedimiento tenga que hacer lo que tenga que hacer, pues va a ir ejecutando
el callback o la función que nosotros pasemos. Vamos a guardar y vamos a ver qué es lo que sucede y vamos a ver un montón de console logs. Vamos a ver muchas frutas por ahí, pero bueno, lo que nos interesa está aquí. Primero vamos a darnos cuenta que se va a imprimir el valor. En este caso, pues se va a imprimir la manzana. Luego se va a imprimir el índice, que en este caso, pues la manzana está en el índice 0. Nosotros lo podemos comprobar. Y luego se va a imprimir el array, es decir, todo el array completo, pues con las frutas que nosotros podamos tener. Entonces, bueno, aquí ya tenemos pues el procedimiento pues ya completo. Normalmente, cuando nosotros trabajamos con métodos para arrays, lo que haremos es simplemente pasar este valor, el primer valor. Eso va a ser algo muy común de utilizar. Muy rara vez vamos a utilizar el index o el array. Entonces normalmente vamos a tener una función así que reciba pues el primer valor para que lo podamos imprimir. Y si nos fijamos, ahí lo único que va a hacer es procesar cada una de las frutas. Va a recibir el valor, va a recibir el console log con la impresión de la fruta y pues bueno, se va a mostrar en la consola. Es lo que pues bueno, estamos realizando. Ahora, si nos fijamos, aquí ya tenemos pues la razón por la que les comenté las arrow functions antes de este episodio. Y es que esto podemos cambiarlo a una arrow function. Por ejemplo, let procesar frutas va a ser igual a el valor y luego pues bien, viene la función, ¿no? Y eso nosotros lo podemos modificar y va a tener exactamente el mismo resultado. Ahora, ya recordamos qué es lo que, bueno, puede suceder aquí, ¿no? Cuando yo solamente recibo un parámetro, yo puedo quitar los paréntesis y solamente tener value. Y cuando, pues, por ejemplo, aquí yo no voy a tener ningún return ni nada. Simplemente, por ejemplo, puedo colocar una expresión. Que en este caso recordemos, una expresión puede ser la ejecución de una función, que en este caso el console log pues es la ejecución de una función, por ejemplo algo así, y simplemente puedo realizar cierto procedimiento. Es algo que yo puedo realizar y la razón por la que les compartí lo de las arrow functions al inicio de este episodio. Entonces ya vamos entendiendo un poco cómo es que funciona. Aún así, para los que aún no lo hayan entendido y no hayan visto cómo es que funciona o no que haya quedado muy claro, vamos a ponerlo con dibujitos para que, bueno, quede muchísimo más claro cómo es que están funcionando todo esto y la parte de los callbacks. Muy bien, pues ahorita mismo estarán viendo mi pantalla con el iPad. Aquí ya tengo escritas algunas cosas en general para que, bueno, pues podamos ir un poco más fluidos. Ya tenemos aquí nuestra sintaxis, la que acabamos de ver. Tenemos nuestro arreglo de frutas y estamos ejecutando su función for each y le estamos pasando pues nuestro callback, que es una función. Aquí yo voy a colocar debajo pues un arreglo con las frutas para que las vayamos viendo. Vamos a tener una manzana, vamos a tener una naranja, vamos a tener una banana y vamos a tener, pongámosle pues unas uvas, algo así. O bueno, una cereza, pongámosle. Creo que sí, la cereza o el emoji de cereza va algo así. Bueno, es que va como una hojita, pero no sé dibujar bien. Entonces pongámoslo algo así. Cerezas, imaginemos que son cerezas. Entonces tenemos 4 ítems. ¿Cómo es que va a funcionar el for each por detrás? Bueno, pues básicamente lo que va a hacer el for each es que por cada uno de los ítems que yo tenga, por ejemplo, de hecho desde ahí, desde el mismo nombre es como lo que nosotros podemos intuir, lo que va a hacer es que por cada uno de ellos va a tomarlos y bueno, para cada uno de ellos es que va a ejecutar esta función. Entonces en general nosotros pudiéramos decir que el for each lo que va a hacer es que va a ejecutar 4 veces la función. En este caso pues bueno, va a ejecutar la primera vez la función con algún argumento, ahorita lo colocamos. La segunda función con también otro argumento, otra función con otro argumento y otra función con otro argumento. Si nosotros lo viéramos en una línea de tiempo, pues nosotros veríamos una línea de tiempo en donde se van a ir ejecutando pues las funciones para cada uno de los elementos que nosotros tengamos en el arreglo. Eso es justamente lo que va a hacer el for each. El for each lo que va a hacer es que, bueno, cuando se ejecute el for each, va a recibir esa función y por detrás el for each va a ir tomando cada uno de los elementos que nosotros tengamos en el arreglo y va a ir ejecutando pues para cada uno de ellos la función.
va a ir ejecutando la función que nosotros pues tengamos ejecutándose en la línea de tiempo, ¿no? Y para cada una de esas funciones va a ir pasándole los argumentos que nosotros pues acabamos de mencionar, ¿no? El valor o el ítem, va a pasarle también el índice que ocupa el elemento en el arreglo. Por ejemplo, si nosotros pasamos este ítem, va a pasarle a la función esos 3 argumentos. Por ejemplo, va a pasarle el ítem, que en este caso sería la manzana, pero también le pasaría pues las otras cosas, ¿no? Que serían el índice, y también le pasaría pues el arreglo a cada una de las ejecuciones de las funciones. Como dentro de la función, en el ejemplo que pusimos, no utilizamos los otros 2 parámetros, simplemente en la arrow function colocamos pues un console log, pues yo ya no pasé en la función pues esos 2 y por eso ya no lo dibujo, ¿no? Pero en general sí está pasando esos valores. Entonces, para cada uno de los elementos va a ejecutar esa función y va a pasarle como argumento los elementos que ya acabamos de ver. Bueno, como argumentos va a pasarle los elementos que ya acabamos de ver. Y bueno, pues aquí colocaría cada uno de los ítems, las cerezas igual. Listo, entonces ejecutaría 4 veces, que es justamente lo que acabamos de ver. Nosotros vimos pues un for each que tiene pues unas 12 o 13 frutas, no me acuerdo, y para cada una de las frutas va a ejecutar la función que nosotros le pasemos como parámetro, y la función tiene que recibir como argumentos, por supuesto, la fruta, el índice y también el arreglo. No es necesario utilizar los 3 argumentos, podemos utilizar solo uno, y bueno, podemos hacer algo con ese ítem. Inclusive podemos no utilizar ningún argumento, pero pues ya no tendría como mucho caso el for each. Entonces bueno, pero se va a ejecutar esa función el número de veces dependiendo de lo que nosotros tengamos en el arreglo original, que en este caso sería el de frutas. Muy bien, ya que nosotros tenemos el funcionamiento interno de, por ejemplo, el for each y algunos otros métodos que vamos a ir viendo en este episodio, pasemos con los diferentes métodos que podemos tener para los arreglos. Bueno, pues lo que vamos a hacer es pasar con nuestro siguiente, que en este caso es el map. Map va a funcionar de una forma muy similar a lo que acabamos de ver del for each. Va a pasar cada elemento del array a la función y nos va a devolver en este caso un nuevo array con los valores de retorno de las funciones. Eso es algo que nosotros vamos a poder tener en cuenta, y es que nosotros mencionábamos que este for each, por ejemplo, no nos iba a devolver nada. Por ejemplo, si nosotros pensábamos que a lo mejor nos devuelve un nuevo arreglo o cosas así, no, simplemente nos sirve para iterarlo. Y por ejemplo, cuando nosotros lo mostramos en un console log, nos va a devolver undefined. Aquí nosotros lo podemos ver, nos devuelve undefined. Ahora, muy importante que recordemos que el for each pues no devuelve nada, realmente no hace nada con lo que nosotros tengamos en el valor de retorno. Sin embargo, cuando nosotros utilizamos un map, ahí sí es donde nosotros vamos a ver la diferencia. Por ejemplo, aquí voy a cambiar este for each por un map y vamos a ver, realmente el map también recibe una función o recibe un callback, y bueno, voy a reutilizarlo el mismo que ya teníamos y vamos a ver qué es lo que nos devuelve. Y aquí sí nos devuelve, como nos dice la descripción, un nuevo arreglo con el contenido de retorno de las funciones que se ejecuten. Por ejemplo, sabemos que el map aquí se va a ejecutar 12 veces y va a ejecutar en específico 12 funciones, y cada una de esas funciones va a tener un valor de retorno, que en este caso, pues como el console log también nos devuelve undefined, pues el valor de retorno sería ese undefined. Entonces vamos a terminar con un nuevo arreglo de 12 posiciones que va a estar relleno de puros undefined, porque aquí nosotros estamos devolviendo puro undefined. Vamos a modificarlo, vamos a colocar aquí, por ejemplo, la fruta, un mensajito que nos diga, bueno, la fruta es... Y vamos a colocar aquí la concatenación con el valor que estamos recibiendo al procesar esa fruta o el ítem. Y vamos a ver que ahora estamos teniendo un arreglo de 12 posiciones donde estamos devolviendo como return implícito este mensajito. Entonces, bueno, en el map estamos mapeando, como se pudiera decir, cada uno de los valores y convirtiéndolos a una cosa pues un poco diferente. Esa es la diferencia entre el for each y el map. El for each no nos devuelve nada, nos devuelve undefined en general, y el map nos devuelve un arreglo con exactamente pues la misma medida que nosotros pudiéramos tener en el arreglo original, es decir, ahorita 12 ítems,
y con los valores dependiendo de lo que nosotros devolvamos en la función que pasemos como callback. Muy importante recordar ese concepto. Bueno, entonces ya que tenemos el map, pasemos con el tercero, que es el filter. El método filter devuelve un array que contiene un subconjunto de los elementos del array en el que se invoca. Es decir, va a filtrar el array, va a filtrar dependiendo de lo que nosotros pasemos. Ahora, la función que le pasemos al filter debe ser una sentencia o debe devolvernos una sentencia. Es decir, una función que devuelva true o false. Muy importante que nosotros utilicemos pues una sentencia correctamente. Ahora vamos a utilizar el filter para que veamos cómo es que se realiza. Entonces yo ya voy a utilizar un poco la sintaxis cortita. Aquí pongamos filtered es igual a frutas.filter, que es otro de los métodos que nosotros tenemos. Vamos a ver todos los que pues tenemos aquí disponibles, y lo que vamos a hacer es pasarle un predicado. Nos dice que en este caso pues va a ser una función. Tenemos que pasarle una función. Entonces voy a pasarle aquí directamente mi arrow function, y lo que vamos a hacer es que vamos a devolver ya sea true o false. Bueno, en este caso vamos a devolver true. Listo. Ahora yo coloco esto para que, bueno, nosotros veamos que en filtered vamos a tener pues todos los ítems. Si yo coloco una función que siempre me va a devolver como valor true, pues realmente no va a filtrar nada, porque dependiendo de ese valor, true o false, es que nosotros vamos a ir filtrando. Por ejemplo, si yo colocara aquí siempre false, lo que sucedería es que nos devolvería un arreglo vacío, porque ninguno de los valores coincide con la búsqueda o con el filtro que nosotros hayamos colocado. Entonces, para esta función voy a recibir aquí la fruta, y lo que voy a hacer es que, bueno, si la fruta, aquí es donde vamos a colocar la expresión, la fruta es igual a, y coloquemos aquí manzana roja, que es, ahí yo coloqué varias de ese mismo valor, vamos a ver que nos va a filtrar dentro de todo el arreglo las frutas donde sean iguales a una manzana. Es decir, donde la fruta sea igual a una manzana, entonces vas a devolver ese valor, y el filter va a agregar ese ítem hacia un nuevo arreglo. Entonces nosotros aquí estamos viendo ya el arreglo filtrado. Sabemos que hay 4 manzanas, entonces aquí ya estamos viendo el arreglo filtrado solamente con manzanas, que es justamente lo que realiza el filter. Es realmente bastante sencillo. Esto lo podemos modificar un poquito para que a lo mejor sea más entendible para algunos. Pasamos una arrow function, agregamos nuestro return, y aquí vamos a regresar un boolean, true o false. Esto es un boolean. Esta expresión luego se va a reducir a un boolean, true o false, y es lo que nosotros vamos a poder mostrar aquí. Entonces, listo, vemos que nos muestra el arreglo de 4 manzanas, que es lo que hemos filtrado. Bueno, ya que tenemos nuestro filter, pasemos con el siguiente, que en este caso es find y find index. Estos métodos van a iterar sobre el array y van a buscar coincidencias. Find nos devuelve el valor encontrado, y find index nos devuelve el índice del valor. Si no se encuentra, find devuelve undefined y find index devuelve -1. Entonces, bueno, vamos a aquí obtenerlos. Por ejemplo, coloquemos ¿cómo le ponemos? Found, pongámosle el que nosotros hemos encontrado. Listo. Ok, entonces vamos a ponerle found, va a ser igual a frutas.find. En este caso, primero vamos a probar el find. Lo mismo, va a recibir un predicado que va a ser una función donde vamos a recibir aquí el ítem o la fruta. Y lo que vamos a hacer es que, bueno, vamos a realizar también una comparación. O lo que nosotros, digamos, queramos encontrar, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a colocar lo mismo. Fruta es igual a manzana. Listo. Y vamos a hacer un console log de found para que lo veamos. Ahí está. Y vamos a ver que dentro del found nos va a devolver pues el ítem que se ha encontrado. Por ejemplo, si nosotros colocáramos una fruta que no existe, por ejemplo, coloquemos no sé, un chile.
vamos a darnos cuenta que nos devuelve undefined, que es justamente lo que nosotros mencionamos aquí. Find, si no encuentra el ítem, nos va a devolver undefined. Si lo encuentra, pues ya nos devuelve el ítem en específico que hemos buscado. Por otro lado, vamos a utilizar también find index para que nosotros lo probemos. Y entonces, en este caso, nos va a devolver el primer índice que se ha encontrado, ¿no? Entonces sabemos que, por ejemplo, la manzana está en el índice 1. Y entonces, si nos fijamos, aquí nos devuelve también el índice 1, que es donde se encuentra la manzana. Y entonces ahí yo ya, conociendo el índice, podría retirarlo, podría modificar el contenido, podría hacer lo que yo necesite justamente con ese elemento que ya he encontrado. Entonces, bueno, nos permiten iterar sobre el array y cuando se encuentre un ítem, pues bueno, nos lo devuelve o nos devuelve el índice o nos devuelve undefined o -1. Bueno, pasemos con el siguiente, every y sum. Estos dos métodos también van a iterar sobre el arreglo y nos van a devolver true o false dependiendo de si lo que nosotros hemos buscado se encuentra en todos o en algunos elementos. Vamos a irlo probando y vamos a ver qué sucede aquí. Por ejemplo, sum. Entonces, bueno, vamos a colocar aquí frutas, punto, sum. Y vamos a colocarle un predicado, vamos a recibir aquí la fruta y lo que vamos a hacer es devolver una expresión, ¿no? Si la fruta es igual a, coloquémosle, por ejemplo, una que sí exista o que donde haya alguna de ellas, por ejemplo, una manzana verde. ¿Qué significa el sum? Bueno, básicamente sum significa que si alguno de los ítems es el que nosotros hemos buscado. Por ejemplo, aquí, manzana. Por ejemplo, coloquemos uno que no exista, aunque ni siquiera sea fruta, por ejemplo, elote. Listo. Entonces vemos que nos dice false, es decir, ninguno de los que nosotros, o bueno, de los ítems que nosotros tenemos en nuestro arreglo original coincide con lo que nosotros tenemos aquí y nos devuelve true y false. Por ejemplo, si yo coloco uno que sí existe, bueno, nos va a decir que sí. Hay alguno dentro del arreglo que coincide con lo que nosotros hemos buscado. Por otro lado, nosotros vamos a tener every. Y every lo que va a hacer es que va a verificar si todos los elementos del arreglo coinciden con lo que nosotros tenemos. Por ejemplo, coloquemos pues una manzana. Aquí nos va a decir que es false. Porque pues bueno, todos los elementos que tenemos aquí son variados. Hay manzanas, verdes, rojas, peras, plátanos, sandías, coco, piña. Hay diferentes frutas. Entonces, pues bueno, cuando se coloca el every, va a iterar sobre cada uno de los elementos del array, va a ir ejecutando esta función y dependiendo de si todos los elementos, esta función en general o este procedimiento lo que va a hacer es que cuando detecte que alguno de ellos no coincide con lo que nosotros hemos buscado, ahí se va a detener. Estas dos funciones no se ejecutan para todos los ítems, eso es algo muy importante a recordar. O por ejemplo sum, cuando algún ítem ya coincide con lo que nosotros hemos buscado, se detiene la búsqueda. Se detiene la búsqueda y nos devuelve directamente true. O por ejemplo aquí, cuando alguno de ellos no coincide con lo que nosotros hemos buscado, directamente se detiene y nos devuelve el false. Ya no sigue ejecutando todas las funciones. Muy importante que recordemos esa diferencia. Pasemos con los siguientes métodos que son reduce y reduce write. Estos métodos hay que poner un poco de atención para que los vayamos interiorizando. Básicamente lo que hacen es que combinan los elementos del array y haciendo uso de la función especificada. Lo que va a hacer es que, como el mismo nombre lo indica, va a reducir los ítems a un solo valor. Muy importante que recordemos eso y no vamos a tener ningún problema. Va a reducir todos los ítems a un solo valor. Por ejemplo, muy comúnmente nosotros vamos a tener que realizar la suma de todos los ítems de un arreglo, ¿no? Por ejemplo, para calcular a lo mejor algún promedio o realizar alguna operación de ese estilo. Van a recibir dos argumentos. El primero es la función reductora y el segundo es el valor de inicio que nosotros vamos a utilizar. Ahora, el valor de inicio es opcional, muy importante recordar eso. Si no se especifica, se toma como el primer elemento del array. Si no especificamos un valor de inicio, va a tomar como el valor de inicio el primer elemento del array y listo. Ahora, la función reductora va a recibir hasta 4 argumentos, es decir, el valor acumulado,
el ítem en el que nos encontremos, el índice y el array. Es decir, a diferencia de las anteriores que nosotros hemos visto, esta función, la función que nosotros pasemos como callback, va a recibir 4. El primero va a ser el valor que llevemos hasta el momento. El segundo va a ser el ítem o valor que ya con el que nosotros queremos trabajar. La tercera posición va a ser el índice y el cuarto va a ser el array. Y por último, reduce write procesa los datos del final al inicio, a diferencia de reduce que va del inicio al final. Entonces, bueno, vamos a irlos probando para que vayamos viendo cómo es que funcionan. Entonces aquí vamos a poner reduce, esto va a ser igual a frutas.reduce y bueno, vamos a pasarle nuestra función, en este caso que sería esta. Va a recibir, bueno, recordemos, recibe el valor actual o la unión actual. Bueno, de hecho aquí nos dice que es el valor acumulado, el acumulado. Vamos a colocarlo así como el valor acumulado. Y lo que vamos a hacer es que, bueno, yo dentro de aquí voy a colocar mi return de, bueno, acá vamos a colocar el ítem, o en este caso ya sería la fruta, luego ya va el índice y luego ya va el array completo. Yo lo voy a dejar nada más aquí hasta el acumulado y la fruta. Lo que voy a hacer es un console log del acumulado para que vayamos viendo cómo se va acumulando, y lo que voy a hacer es que, bueno, pues voy a hacer un return con la fruta y voy a unirlo, bueno, al revés, el acumulado con la fruta para que lo vayamos viendo. Y vamos a hacer aquí un console log de reduce para que veamos qué es lo que nos devuelve. Y listo, vamos a ir viendo la fusión de todas las frutas. Ahora mismo aquí nosotros vamos a ir viendo lo que comentábamos en la descripción. Por ejemplo, el valor de inicio es opcional. Si no se especifica, se toma como el primer elemento del array, es decir, el acumulado al inicio va a ser el primer elemento del array. Luego, cuando se ejecute esta función, nosotros vamos a hacer el console log mostrando el acumulado, aquí está, y luego vamos al acumulado unirle la fruta actual que hemos recibido, que la fruta actual que recibimos pues sería la manzana. Entonces, para el siguiente acumulado, el acumulado va a ser la unión de la manzana verde con la manzana roja, y la fruta que vamos a recibir pues sería la pera. Se unirían y se volvería a ejecutar la función, y así vamos a ir reduciendo cada uno de los ítems hasta obtener el resultado final, que si nos fijamos pues ya es la unión de todas las frutas que nosotros pudiéramos pues tener en el arreglo, ¿no? Entonces, bueno, justamente eso es lo que significa reduce. Ahora, reduce puede ser también reduce write, es decir, que lo va a hacer al revés, desde el final, desde el último ítem hasta el inicio, y así es como, bueno, lo va a ir reduciendo a un solo valor. Entonces, esto es muy útil, por ejemplo, cuando tenemos ciertos números. Por ejemplo, imaginemos que tenemos algo así y nosotros queremos calcular el promedio. Entonces yo pudiera calcular el promedio fácilmente. Por ejemplo, sería algo así: promedio es igual a, y entonces yo tengo los números y entonces puedo colocar reduce para hacer toda la suma, y entonces aquí yo recibiría el número, bueno, sería el acumulado, luego yo recibiría, aquí tendría que ser con paréntesis porque son dos argumentos, el acumulado, luego yo recibiría el número, y luego lo que yo haría aquí sería devolver el acumulado más el número, y eso me devolvería la suma, y entonces ya nada más aquí dividiría, bueno, esa suma, bueno, aquí probemos ese promedio, ahí está, y veamos que es la suma, que es 15, exactamente, la suma está correcta. Entonces yo puedo sumar todos los números así directamente, por ejemplo con reduce, y luego ya nada más calcular el promedio, que en este caso sería pues números.length para calcular cuántos números tenemos, y con eso tendríamos el promedio, que es de 3. Listo, por ejemplo podemos utilizar reduce para reducir todos los ítems a un solo valor, y bueno, pues ya tener nuestro procedimiento pues completado, ¿no? Muy fácilmente. Por ejemplo, anteriormente habíamos calculado el promedio utilizando pues un ciclo for más tradicional, pues ahorita ya lo hacemos con reduce, y bueno, vemos que es muchísimo más sencillo una vez que conocemos cómo es que funciona. Bueno, una vez que nosotros ya vimos el procedimiento de reduce y reduce write, pasemos con nuestra siguiente
categoría de métodos, que en este caso es el aplanamiento de arreglos. La sección que acabamos de ver pues creo que era la más larga, los demás métodos pues ya son un poco más cortitos, y bueno, pues los iremos igual ejemplificando y mostrando las descripciones. Bueno, aquí algo muy importante a recordar antes de pasar con los métodos es lo que significa el aplanamiento, porque muchos a lo mejor tendrán dudas sobre qué es exactamente el aplanamiento, ¿no? Porque pues es algo que pues suena como interesante. Bueno, nosotros en el episodio del array comentábamos que había la posibilidad de tener arreglos de múltiples dimensiones. Por ejemplo, lo que conocemos como una matriz realmente es algo que pudiéramos decir que es un arreglo de segunda dimensión. Ahora, podemos tener arreglos de tercera, cuarta, quinta dimensión. Entonces, el aplanamiento de arreglos significa ir reduciendo el nivel de dimensiones de un arreglo. Por ejemplo, yo una matriz puedo convertirla a un arreglo, y eso es lo que justamente significa el aplanamiento. Yo reduzco la complejidad, o en este caso las dimensiones sería la forma correcta de la matriz, que es de 2 dimensiones, la voy a aplanar o reducir su dimensión hasta convertirlo en un arreglo de una sola dimensión. Eso es lo que significa el aplanamiento de arreglos. Es lo que podemos realizar con los métodos que vamos a ver. Entonces, el primer método que vamos a analizar es flat. Como su nombre lo indica, flat viene de plano. Entonces, bueno, pues lo que va a hacer por defecto es que aplana el arreglo una dimensión. Si se pasa un argumento, entonces va a aplanar el número de dimensiones necesarias. Entonces vamos aquí a probarlo para que lo vayamos viendo. Entonces, a ver, vamos a colocar aquí una matriz y vamos a colocarla con varios números. 1, 2, 3, 4, 5. Y como último parámetro vamos a ponerle un segundo arreglo con otros valores. Por ejemplo, 6, 7, 8 y 9. Y entonces el método flat por defecto va a reducir de cualquier array que sea de más de una dimensión, por supuesto, otra dimensión. Es decir, si es una matriz, va a quitarle una dimensión y lo va a convertir pues, en un arreglo de primera dimensión, es decir, un arreglo normal. Entonces, bueno, aquí vamos a colocarlo como flat aplanado, y entonces sería matriz punto flat, y por defecto va a quitarle una dimensión. Entonces toda esta matriz se va a convertir en general en un arreglo, lo va a aplanar. Listo, y entonces aquí nosotros vamos a poder ver el resultado. Vemos que está aplanado. Ya no tiene como tal la segunda parte del array, sino que ahora mismo pues está aplanado. Es lo que nosotros pudiéramos concluir. Ahora, si yo tuviera dentro de ese otro arreglo, por ejemplo, tener una matriz o un arreglo de tercera dimensión, por ejemplo 10, 11 y 12, nosotros veríamos que luego al final se colocaría un array con 3 ítems, es decir, este array quedaría como normalmente está, este segundo array se retiraría y nada más quedarían pues sus ítems. Pero como nada más estamos aplanando o quitándole una dimensión, pues realmente quedaría al final como su arreglo normal. Entonces lo que yo pudiera hacer aquí es, por ejemplo, pasarle un 2 para que retire 2 dimensiones del array y solamente quede un array de una dimensión ya con los números que nosotros queremos. Eso es justamente lo que significa pues aplanar, por ejemplo. Ahora, yo puedo tener una alternativa que es el flat map, que básicamente lo que hace es combinar el map que nosotros vimos al inicio con el método de flat que acabamos de ver y nos permite controlar la forma en la que se aplana el arreglo. Por ejemplo, yo puedo controlar cómo voy a aplanar cierto arreglo en especial. ¿Cómo funciona? Bueno, pues tengo que pasarle una función. Para que pueda yo saber cómo controlar ese aplanamiento. Eso es algo que nosotros, bueno, podemos ir viendo. Entonces vamos a irlo colocando acá. Listo. Esto va a ser igual a matriz.flatMap. Y aquí nosotros vamos a recibir un callback o una función. Y entonces lo que vamos a hacer es que, bueno, yo voy a, por cada uno de los elementos que puedan ser aplanados, voy a recibir, por ejemplo, el array aquí.
voy a recibir el array. Solamente voy a recibir un argumento, así que utilizo la característica de las arrow function. Entonces utilizo array y lo que voy a hacer es que cada uno de los ítems, bueno, voy a hacerle un console log nada más. Console.log de a ver cómo le puse, array. Entonces voy a hacer un console log nada más del array para que lo vayamos viendo y voy a devolver el array para que ya el método lo aplane. Listo, entonces ya tenemos y vamos a mostrarlo aquí. Flattened 2. Y entonces, bueno, va a pasar lo que originalmente sucedía, ¿no? Que bueno, cuando nosotros no colocamos el número aquí. Lo que va a suceder es que nos va a devolver el array ya aplanado, pero en este caso lo va a devolver pues como un array. Y si nosotros como un array, sí, sería la siguiente posición, porque nada más estamos aplanando pues en una sola dimensión. Entonces, por ejemplo, ese tercer array que yo estoy teniendo, que es lo que nosotros estamos viendo aquí, por ejemplo, este array que estamos viendo acá, yo pudiera, por ejemplo, hacerle algo. Por ejemplo, cada uno de los ítems se van a ir aplanando y entonces se van a ir devolviendo. Yo voy a estar devolviendo pues cada uno de los ítems. Y entonces ese ítem se va a ir agregando al nuevo array que va a almacenarse en flatten2. Y bueno, pues cuando se vaya agregando, pues lo va a ir resolviendo. Y por ejemplo aquí, también lo va a volver a aplanar. Y como aplana la última posición nada más quedaría como pues simple. Entonces, lo que yo pudiera hacer, por ejemplo aquí, es que pues en lugar a lo mejor de devolver el valor original, a lo mejor lo que yo puedo hacer es al valor que tengo, a lo mejor sumarle cierto valor, ¿no? Imaginemos que le sumo 5, ¿no? A cada valor que yo esté devolviendo le voy a sumar 5. Y entonces, al mismo tiempo que lo aplana, también va a irlo modificando. Y entonces vamos a ver justamente esto. Vamos a ver que, bueno, cada uno de los ítems que yo tenga va a sumarle 5. Entonces, en lugar de devolvernos 1, 2, 3, 4, 5, va a devolvernos 6, 7, 8, 9 y 10. Y el siguiente array, como no es un array y yo no puedo sumarle un 5 entero, lo que va a hacer es convertir JavaScript por detrás a un string, utilizando la conversión implícita por detrás, y va a concatenarle el 5 que yo tengo y lo va a dejar así. Entonces, listo, tenemos ya justamente cómo es que funciona. Bueno, ese es el flat map. Pasemos con la siguiente parte, que es la unión de arreglos. Aquí, bueno, nosotros vamos a tener el primer método, que es concat. Realmente es bastante sencillo cómo es que funciona. Por ejemplo, yo puedo unirlo de esta forma. Concat es igual a, por ejemplo, vamos a unir las frutas con el flatten2 que ya hemos tenido. Entonces puedo tener frutas.concat y puedo pasarle el flatten2 y podemos ver que va a unir los dos arrays. Entonces básicamente es muy simple cómo es que funciona. Va a unir las frutas que nosotros tenemos con los demás ítems y bueno, pues lo une correctamente, ¿no? Sin ningún problema. Ahora, esto nosotros ya no lo habíamos comentado anteriormente, y es que podemos utilizar el spread operator. Si no has visto el episodio, a lo mejor pues ya conoces de las funciones y los arreglos, y estás viendo este episodio porque te interesa aprender de los métodos para los arrays, bueno, pues el spread operator es algo que nosotros podemos utilizar en esta circunstancia. ¿Cómo se utilizaría? Bueno, la combinación va a ser igual a, colocamos nuestros corchetes. Esto lo vimos en el episodio de los arrays. Y podemos utilizar frutas, coma y flattened2. Y bueno, podemos utilizar el operador spread, que es simplemente colocar punto, punto, punto. Y aquí igual, punto, punto, punto. Y listo, eso nos permite ya unir pues dos arrays. Ya tenemos la unión de esos dos arreglos, que es otra forma de realizarlo, a lo mejor sin utilizar concat. Entonces esa combinación nos va a resultar exactamente igual a lo que ya tenemos acá. Entonces, pero estamos utilizando el spread operator, que es exactamente pues lo mismo que tenemos con concat, pero a lo mejor con otra sintaxis, que muy comúnmente a lo mejor cuando tú veas que unen dos arreglos, verás que se utilizan con el operador spread, pero realmente podemos utilizar concat, que quizás en algunos casos sea una opción pues un poco más eficiente si lo vemos de cierta forma. Bueno, pasemos a la siguiente categoría, que es agregar o reducir ítems del array. Bueno,
Esto se refiere a que nosotros, y eso ya es algo que tenemos que comentar, estos métodos ya son mutables, es decir, métodos mutables. Los métodos que nosotros vamos a mencionar aquí, aquí terminan los métodos mutables. Estos métodos mutables significa que van a cambiar el arreglo original. Entonces, bueno, aquí van a ir los métodos mutables. ¿Qué métodos mutables tenemos para agregar o reducir ítems al array? Bueno, pues tenemos primero push y pop. Algo que pues pudiéramos comentar aquí es que es posible que nosotros tengamos una serie dedicada a las estructuras de datos. Por ejemplo, en este caso los métodos de push y pop normalmente se utilizan en las colas, en las pilas, en las listas. Son estructuras de datos que nosotros podemos ver comúnmente en otros lenguajes de programación. Entonces es posible que tengamos una serie de ello. Así que pues si te gustaría la idea, coméntalo ahí en la cajita de comentarios para que pues lo analicemos y podamos ir compartiendo pues esa serie y pues puedas aprender un poco más de por detrás cómo es que funciona el push y pop. Pero por lo mientras, bueno, básicamente lo que hace push es que va a aumentar el número de ítems en el array. Por ejemplo, cada vez que se ejecuta push va a aumentar la cantidad de ítems en el array, y cuando colocamos pop van a reducirse. Aquí lo interesante es que se aumentan y se reducen al final de el arreglo. Entonces yo cuando hago un push, el ítem que agrego se agrega al final del arreglo, y cuando yo hago un pop, el elemento que se retira del final del arreglo. Vamos a probarlo aquí para que bueno, lo vayamos analizando. Entonces, por ejemplo, vamos a realizar aquí frutas.push y vamos a agregarle pues una fruta. Vamos a agregarle un kiwi. Listo. Entonces, luego, como es mutable, está modificándose el arreglo original. Muy importante que recordemos eso. Vamos a mostrar aquí en un console log las frutas para que veamos qué es lo que ya tenemos. Vamos a quitar este. Listo. Y vamos a darnos cuenta que en el arreglo de frutas vamos a tener ya el arreglo modificado, y ahora mismo vamos a tener 13 posiciones, es decir, 14 ítems. Y vamos a verificar que pues bueno, justamente se está modificando. Cada vez que yo ejecuto el push, se agregan pues ítems hacia el arreglo original. Y vemos que aquí ejecuté 3 veces el push y bueno, pues agregaron 3 kiwis al final. Listo, entonces es algo que nosotros podemos agregar. Ahora, si yo ejecuto .pop, lo que va a suceder es que se va a retirar un ítem del final. Por lo tanto, yo ejecuté 3 veces push, entonces se van a agregar 3 kiwis, pero luego cuando yo agrego o ejecuto el pop, se va a quitar un kiwi del final. Entonces si yo ejecuto otras 2 veces pop, vamos a ver que pues ahora los 3 kiwis que agregué al inicio ahora ya se retiran, y listo, así es como funcionan. Algo interesante del push es que yo puedo pasarle los argumentos que necesite. Por ejemplo, si yo le agrego más ítems, imaginemos que le agrego aquí unas uvas. Bueno, vamos a ver algo interesante, y es que se agregan en orden. No es que primero se agregue este y luego se agregue este, digamos, en el sentido de que queden como en desorden, ¿no? Sino que así como se van agregando es como nosotros lo vamos a ver. Voy a quitar aquí el pop para que veamos cómo funciona. Y no es como que se agreguen en desorden, como menciono, sino que vamos a ir agregando luego y luego se va a ir agregando el primer elemento que aparezca aquí dentro del push, y luego después de ese se va a agregar este de aquí. Entonces, bueno, así es como normalmente funcionaría. Va en orden, va agregándolo pues en un inicio. Ahora, con el pop nosotros vamos a ir retirando ítems, y se va a ir retirando pues primero las uvas, luego este kiwi, luego este otro kiwi, y ya quedaría hasta ahí, ¿no? Quedaría una lista con simplemente un kiwi al final. Bueno, por otro lado, nosotros podemos tener otros métodos que también nos permitan agregar o incrementar y también reducir la longitud o el tamaño de ítems que tengamos dentro del arreglo. También son mutables, que son onShift y Shift.
Lo menciono de esta forma para que sea muy relacionado con lo que mencionamos antes, como push y pop. Uno pudiera pensar, bueno, un shift es para retirar, pero no, realmente un shift es para agregar ítems y shift es para retirar. Entonces ahí es un poco confuso cómo es que funciona. De hecho, yo a veces también me equivoco y digo, bueno, on shift es para retirar, pero no. De hecho, on shift es para agregar ítems, muy similar a push y pop. Pero a diferencia de ellos, estos se utilizan al inicio del arreglo. Es decir, cuando yo agrego un ítem con onShift, lo que estoy haciendo es agregando ítems al inicio. Entonces vamos a irlo probando. Entonces vamos a hacer frutas.onShift y vamos a agregar una que no esté, un durazno. Vamos a agregar un durazno. Listo, vamos a guardarlo y vamos a darnos cuenta que onShift agregó ese durazno al inicio. Si yo agrego varios, bueno, se van a ir agregando al inicio. Lo mismo que con push, yo puedo agregar también los ítems que yo quiera. Por ejemplo, agreguemos aquí la lechuga pues no es fruta, pero bueno, vamos a agregarlo también. Y bueno, vamos a ver que aquí se agrega pues en orden, si nos fijamos. Aquí, a diferencia de este, que por ejemplo yo agrego el kiwi y se agrega pues al final y luego se agrega este al final, aquí no pasa eso, porque si no lo que quedaría es se agregaría el durazno y luego se agregaría al inicio la sandía, pero no, se agregan en orden también, pero pues a lo mejor pudiéramos pensar que se añaden como en desorden, ¿no? Lo que comentábamos antes. Pero no, de hecho aquí se añaden en orden directamente. Toma estos dos y los agrega al inicio, del arreglo. Y bueno, por otro lado nosotros podemos tener el shift, que como comentaba pues suena quizás un poco innatural o no tan natural tener un on shift para agregar y shift para retirar, pero bueno, así es como funciona. Listo, entonces ya tenemos pues los ítems. Yo retiro 3 y voy a retirar pues en este caso la lechuga. No, sería este. A ver, estos dos se agregaron al inicio. Ajá, sería estos dos y este de aquí, los que se retirarían. Y quedaría nada más el que nosotros agregamos al inicio. Entonces, listo, ya tenemos los métodos, que en este caso sí son mutables y mutan a nuestro arreglo. Pasemos a la siguiente parte, que es la de crear subarreglos o subarrays. Esta parte es la que en muchas ocasiones puede confundirnos un poco más, porque estos métodos ya son un poco más avanzados, pero bueno, aún así los vamos a comentar y vamos a ver de qué es lo que se trata. Primero vamos a tener un slice. Y como su nombre lo indica, nos permite obtener una rebanada o una parte del array. Recibe argumentos negativos como positivos. Podemos pasar en negativos como positivos, indicando el inicio del array a rebanar y también el final. Y lo que hace es que este ya no es mutable, nos devuelve un nuevo array con el contenido deseado. Vamos a colocarlo aquí y vamos a probarlo. Entonces, bueno, vamos a colocarlo aquí como slice es igual a frutas.slice y vamos a colocarle un valor, por ejemplo 5, y vamos a mostrar ese slice. Listo. ¿Y qué es lo que nos va a mostrar aquí en la consola? Bueno, pues un arreglo desde la posición 5, que en este caso es una manzana al parecer. Vamos a ver aquí si sí es correcto. Sí, desde la posición 5, una manzana hasta el final de la lista. Es decir, tomo desde la posición 5 hasta el final y me da pues la rebanada que yo necesito. Por ejemplo, yo puedo colocarle números negativos, por ejemplo, -5. Y lo que haría es que, bueno, desde la -5 posición del final, es decir, si el array tiene una longitud de 13, sería desde la posición, a ver, acá, sí, de hecho este es el origen, el que ya tenemos ahorita. Entonces sería -5 desde la posición 9. Aquí, no, -1, -2, -3, desde el mango, la posición 10. Ajá, tenemos longitud de 15, -5, 10, sí, es correcto. Sería desde el mango hasta el final, hasta el kiwi. Entonces las últimas 5 posiciones, eso es lo que significaría esto. Rebáname el array
y obténme las últimas 5 posiciones, y eso es lo que vamos a tener aquí. A colocarle, por ejemplo, menos 5 a menos 2, por ejemplo, para que nada más sea desde ese rango negativo, ¿no? Y entonces ya, ahí sí, ya JavaScript sabe cómo hacer el recorte y bueno, colocarlo, ¿no? Entonces, muy importante, sí podemos colocar valores tanto negativos como positivos, pero ambos tienen que ser del mismo tipo. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con negativos, bueno, coloco valores negativos. Si yo estoy trabajando con valores positivos, por ejemplo, de la posición 5 a la 10, que es lo que a lo mejor quisiéramos hacer o lo que es, digamos, lógicamente, pues sería del menos 5 al 5, imaginemos. Pues no, aquí hay que hacerlo con positivos, de la posición 5 a la 9 en este caso sería. Y bueno, pues nos devolvería 5 ítems desde la posición 5 hasta la posición 9, con una longitud de 5 elementos. Entonces, bueno, esa es la parte del slice. Nos permite tomar una rebanada o cortar el array en la parte en la que nosotros queramos, dependiendo de los índices. El siguiente es splice. Splice lo conocemos normalmente como un método de propósito general, para ya sea insertar o remover elementos de un array. Este método es uno de los que a lo mejor más confunde a los desarrolladores que están iniciando, porque bueno, pues no saben bien cómo funciona. En general podemos decir que recibe 2 argumentos obligatorios. Esa es la primera parte. El inicio de ítems que queremos retirar se le conoce como de propósito general porque puede hacer ambos al mismo tiempo. Puede tanto retirar y agregar ítems al mismo tiempo. Entonces, bueno, los primeros 2 argumentos son el inicio de ítems a retirar y el número de elementos que se van a retirar. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir, bueno, quiero que desde la posición número 5 retires, por ejemplo, 5 elementos, ¿no? Entonces, bueno, desde la posición 5 retira 5 elementos. Y entonces si el array pues era de 10 ítems o de 15 ítems, pues ahora ya nada más va a ser de 10 ítems, ¿no? Imaginemos que era de 15, retiro yo desde la posición 5 elementos, entonces va a quedar ahora el array como de 10 elementos. Ahora, el tercer argumento, los siguientes argumentos que nosotros coloquemos van a ser los ítems que nosotros vayamos a agregar, por ejemplo. Entonces, si yo ya coloqué los primeros 2 argumentos y luego yo paso, por ejemplo, otros 5 argumentos, entonces se van a agregar esos 5 argumentos para llenar el array desde la posición en la que nosotros hemos indicado. Es decir, va a reemplazar a los ítems. Vamos a probarlo, que pues así visto de forma explícita o mencionado, pues no suena como tan visible. Entonces vamos a verlo ya aquí en esta parte. Vamos a utilizar splice. Entonces los primeros 2 argumentos son el inicio y los elementos que se van a retirar. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar la posición 5 y vamos a retirar 5 elementos. Y luego nosotros vamos a poder pasarle una serie de ítems en donde desde la posición 5 se van a ir colocando ítems. Entonces yo voy a colocar, por ejemplo, aquí 5 manzanas. Listo. Vamos a colocar aquí 3 manzanas. 2 y 3. Ahí está. Tenemos 3 manzanas. Entonces, ¿qué es lo que pasaría aquí? Bueno, pues lo que va a hacer es que desde la posición 5 va a retirar 5 elementos y desde la posición 5 va a agregar 3 manzanas. Entonces vamos a guardarlo y vamos a mostrarlo aquí en la consola. Y listo. Ahí está. Y bueno, muy importante, aquí hago la aclaración. Splice, ahorita que ya lo vi en la consola, splice es un método mutable. Es decir, que va a mutar el arreglo original y nos va a devolver aquí, como estamos viendo, los 5 ítems que se han retirado. Por ejemplo, splice en esta parte nos va a mostrar los 5 ítems que se retiraron desde la posición 5, 5 ítems que son estos, y el arreglo original, frutas, ahí está, es mutable, es un método mutable. El arreglo original va a tener 13 ítems, que en este caso desde la posición 5 va a agregar 3 manzanas. Entonces aquí nosotros nos fijamos, splice va a retirar los 5 ítems que dijimos,
Por ejemplo, retira desde la posición 5 ítems, que son estos 5 ítems, y desde la posición 5 en el arreglo original de frutas va a agregar estas 3 manzanas, que es lo que estamos viendo aquí. Entonces es muy importante recordar eso, que splice es un método mutable, por lo tanto, bueno, pues hay que tener cuidado con ello. Entonces aquí creo que me faltó agregarlo en la descripción, pero bueno, ya lo mencionamos y pues lo podemos tener en cuenta. Y por otro lado nosotros vamos a tener fill, que lo que va a hacer es que va a rellenar el array con el contenido especificado. Entonces podemos recibir 3 argumentos: el valor a rellenar, el inicio y el fin en donde vamos a rellenarlo. Entonces, por ejemplo, vamos a rellenar frutas. Entonces, a ver, vamos a colocar frutas. Sería let fill es igual. Este ya no es un método mutable o que mute el arreglo. Entonces sería frutas.fill. Y lo que vamos a hacer es que vamos a colocarle el valor con el que vamos a rellenar. Vamos a rellenarlo con cocos. Con cocos desde la posición de inicio 2 hasta la 5, por ejemplo. Y vamos a hacer un console log de fill para que veamos qué es lo que nos devuelve. Listo. Entonces ya ahí tenemos pues el elemento. Y ahora vamos a verlo en la consola y vamos a ver qué es lo que nos devuelve. Nos devuelve un nuevo arreglo donde desde la posición 2 a la posición 3, aquí dice 5, pero recordemos que, bueno, hasta que llega a la 5 es cuando se detiene el rellenado y bueno, nada más rellena desde la 2 a la 4. Y entonces, bueno, tendremos nuestro arreglo con de la posición 2 a la 4 con cocos, de la 5 a la 7 los que ya reemplazamos del splice y bueno, los demás con lo que fuimos agregando con el push y el shift y unshift y bueno, todo lo demás. El siguiente es copy within, que bueno, este también es un poco complejo. A muchos desarrolladores pues también los confunde un poquito cómo es que funciona. Y bueno, aquí añadí una descripción para irme también guiando. El primer argumento especifica el índice de destino en el que se copiará el primer elemento. Esto suena muy confuso, yo sé. Entonces, bueno, ya lo vamos a ver en código, pero bueno, sí lo voy a ir leyendo para que también ahorita regresemos y veamos esas descripciones. El segundo argumento especifica el índice del primer elemento que se va a copiar. Si se omite este segundo argumento, se utiliza el índice 0. Entonces, bueno, hay que recordar igual esa parte. Y bueno, el tercer argumento especifica el final de la porción de elementos que se van a copiar. Si se omite, se utiliza la longitud de la matriz o del array o lo que nosotros tengamos. Vamos a ponerlo ya aquí en código para que, bueno, lo probemos. Entonces, bueno, vamos a tener aquí números. No lo voy a hacer con con frutas, porque si no nos vamos a confundir aquí un poquito con las frutas y a lo mejor como es muy largo nos vamos a perder un poco. Lo voy a hacer un poco más cortito. Vámosle arreglo números. Listo, entonces va a ser igual. Y vamos a colocarle algo muy sencillo: 3, 4, 5. Listo. Entonces ahora vamos a hacer la copia. Entonces, bueno, let copy within. Within es como adentro, es como copiar adentro de sí mismo. Entonces vamos a colocar aquí arreglo números.copy within y lo que vamos a hacer es probarlo. Por ejemplo, vamos a colocar nada más 1. Entonces, recordemos, el primer argumento especifica el índice de destino en el que se copiará el primer elemento. Yo simplemente lo voy a colocar aquí y listo. Vamos a ver qué es lo que nos sale aquí en copy within. Nos va a salir algo así como 1, 1, 2, 3, 4. Vamos a guardarlo y ahí está. Nos va a salir 1, 1, 2, 3, 4. Y muchos estarán preguntando, bueno, ¿cómo es que salió ese 1, 1, 2, 3, 4? Bueno, recordemos aquí la descripción, por eso se las leí. El segundo argumento especifica el índice del primer elemento que se va a copiar. Entonces, nosotros no lo especificamos. Por lo tanto, se va a utilizar el índice 0. Es decir, el índice 0 pues es 1. Entonces, ese va a ser el primer elemento que se va a copiar hasta el final. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, copy within nos dice que desde la posición 1 vas a copiar del elemento en la posición 0 en adelante. Entonces desde la posición 1 pues sería esta de aquí
vas a copiar los elementos de la posición 0 en adelante. Entonces vemos que se está copiando 1, 2, 3, 4. Entonces desde la posición 1 copia los elementos de la posición 0 en adelante. Entonces esa es la descripción que justamente nos dice aquí. Si se omite el segundo argumento, se utiliza el origen o la posición 0. Y el tercer argumento especifica el final de la porción de elementos que se van a copiar. Entonces, bueno, aquí vamos a ir poniendo pues varias alternativas. Por ejemplo aquí, copy within con, bueno, vamos a ponerle aquí 2, 3 y 5. Vamos a ponerle 2, 3 y 5. A ver, pongamos algo así. Bueno, el target. Entonces, a partir de la posición 2, esto nos va a resultar en, bueno, vayámoslo pensando. A partir de la posición 2, sabemos que la posición 2 es esta: 3, 4 y 5. Vas a copiar como segundo argumento los elementos desde la posición 3. Entonces sería 4 y 5. Y el tercer argumento nos indica el final de la porción de elementos que se van a copiar, es decir, desde la posición 3 a la 5, es decir, la posición 3 a la 5. Es decir, los que restan, el 4 y 5. Esos van a ser los ítems que se van a copiar en la posición número 2. Entonces, bueno, la posición 1 y 2 del inicio van a quedar intactos. A partir de la posición número 2 vas a copiar el 4 y 5. Entonces quedaría como 4 y 5 y luego ya el 5 restante. Entonces en teoría debería ser el resultado. A ver, vamos a probarlo. Y es, a ver, 1, 1, 3, 4, 4. Bueno, aquí algo a mencionar, por lo que no vimos el resultado que esperábamos, es que, bueno, pues ya revisando, copy within también es un método, copy within también es un método mutable. Es mutable, es decir, que va a modificar el arreglo original. Por eso es que no estamos viendo este resultado. Lo que nosotros tendríamos que hacer es verificar qué es lo que estamos teniendo en arreglo de números cuando lo está modificando de esta forma. Entonces, originalmente, era pues 1, 1, 2, 3, 4. Entonces, ya es el nuevo arreglo de números. Si nosotros vemos arreglo de números aquí, vamos a hacerle el console log a arreglo de números. Arreglo de números. Vamos a darnos cuenta que justamente es eso: 1, 1, 2, 3, 4. Que sería pues este resultado, ¿no? 1, 1, 2, 3, 4, que es lo que estamos viendo aquí. Ahora, cuando nosotros intentamos obtener esto, ya no hay que hacerlo con arreglo de números, que es el original, porque copy within es mutable. Por lo tanto, lo que hay que realizar es tomar lo que acabamos de hacer, pero con que ya es arreglo de números. Arreglo de números se ha mutado. Entonces por eso no nos salió originalmente. Entonces hay que colocar aquí, sería desde la posición 2, que sería entonces sería aquí 1, 1. Luego en la posición 2 vas a copiar lo que está desde la posición 3 a la 5. Entonces sería 4, 1, 1. La posición 3 sería entonces sería 3. Luego la posición 5 y luego ya el 4 restante, que es el último elemento del arreglo. Entonces justamente es lo que nos sale aquí: 1, 1, 3, 4, 4, que es lo que estamos viendo en pantalla. Entonces listo. Entonces vamos a probarlo con una tercera, un tercer ejemplo. Entonces arreglo números.copy within. Sabemos que esta instrucción también ya mutó el arreglo original. Entonces aquí mismo estaríamos viendo, bueno, vamos a colocarle un valor, por ejemplo 0. También podemos colocarle valores negativos, por ejemplo -2. Entonces, como colocamos 0, lo que va a hacer es que desde la posición 0, es decir, el primer elemento, vamos a modificar con lo que está desde -2 en adelante. Entonces, es decir, desde las últimas dos posiciones. Las últimas dos posiciones es 4 y 4. Entonces, desde la posición 0, acá vamos a colocar 4 y 4, que es lo que está en las últimas dos posiciones del arreglo, ¿no? Y entonces eso ya es lo que
pues deberíamos de ver en copy within. Vamos a guardarlo y ahí está. Sí, eso sí ya lo estamos viendo. 44,3,44. Listo. Ese es el detalle. Recordar que este también es mutable para que, bueno, pues lo pensemos y lo procesemos de forma correcta. Pasemos con la siguiente categoría, que es búsqueda y ordenamiento. Esta parte ya es un poquito más cortita, ya es la última sección que nosotros tenemos y bueno, básicamente nos indica la búsqueda dentro del propio arreglo. Iniciando con index of y last index of. Bueno, busca en el array un elemento con un valor especificado y devuelve el índice del primer elemento encontrado o -1 si no se encuentra ninguno. Index of busca en el array de principio a fin y last index of busca del final al inicio. Utiliza por detrás el operador de igualdad estricta para realizar la comparación y o búsqueda. Lo que va a hacer es devolvernos el índice de algún ítem que nosotros necesitemos. Entonces, bueno, aquí vamos a hacerlo ya con las frutas para que, bueno, lo podamos ir probando. Entonces vamos a index va a ser igual a frutas.index of y vamos a buscar una fruta, por ejemplo, una manzana. Bueno, un coco. Vamos a buscar un coco. Listo. Y aquí vamos a mostrar el índice que ha encontrado. Y nos dice que el primer coco que se encuentra está en la posición número 2. Si nosotros vemos el array resultante, vemos que en la posición 2 está el primer coco. Last index of lo que hace es buscar desde el final. Entonces nos va a devolver la posición número 11. Y ahí está, nos devuelve la posición número 11, que es justamente desde el final buscando el coco. Realmente es un método bastante sencillo. Por otro lado, nosotros vamos a tener includes, que toma un solo elemento y devuelve true si el array contiene ese valor o false en el caso de que pues no encuentre pues ese valor, ¿no? Entonces vamos a agregarlo aquí. Let includes es igual a frutas.includes y vamos a verificar si se encuentra, por ejemplo, esta lechuga, imaginemos, ¿no? Y vemos que nos devuelve un false, nos dice, bueno, no se encuentra una lechuga. Ahora verifiquemos si se encuentra un coco. Listo, se encuentra un coco. Sí hay cocos dentro del arreglo. Básicamente eso es lo que realiza includes. Pasemos con el siguiente, que es sort, que es uno de los que a lo mejor más vamos a utilizar, y lo que va a hacer es que va a ordenar los elementos en su lugar y devuelve el array ordenado. Cuando sort se llama sin argumentos, ordena los elementos en orden alfabético, convirtiéndolos temporalmente en cadenas para realizar la comparación si es necesario. Muy importante recordar eso, que sort no los va a ordenar a lo mejor por número o por posición o lo que sea, los va a ordenar alfabéticamente y si es necesario temporalmente los va a convertir en cadenas para que sepa, bueno, cómo organizarlos. Ahora, si un array contiene elementos indefinidos, estos elementos indefinidos o null o undefined o NaN se van a colocar al final. Y bueno, pues puede pasarse una función de comparación como argumento a sort y esta función nos va a permitir decidir cuál de los dos argumentos o cuál de los dos ítems debe aparecer primero. Entonces vamos a ordenarlos, vamos a ordenar pues nuestras frutas para que bueno, veamos cómo es que funciona. Entonces bueno, vamos a colocarlo aquí. Entonces va a ser frutas.sort. Ahí está. Y los va a ordenar de forma alfabética. Entonces vamos a verlo aquí. Y bueno, listo. Ya están ordenados en forma alfabética. Así es como, pues, en teoría, alfabéticamente hablando, deberían estar ordenados cada una de estas frutas. Primero la piña, al parecer, va primero, luego va la sandía, luego la manzana, durazno, kiwi, luego todos los cocos y luego al final el mango. Listo, están ordenados. Entonces, para que nosotros podamos probar bien la función de sort, voy a crear un array con palabras. Y entonces aquí, bueno, pues las vamos a organizar. Entonces, por ejemplo, voy a colocar aquí casa. Vamos a colocar aquí otra palabra que sea computadora. Vamos a colocar aquí una cuarta
una tercera palabra que sea audífonos. Y por último, teclado. Listo, entonces ya tenemos pues ahí algunas palabras. Voy a colocarlo en minúsculas todo para que no tengamos problemas con mayúsculas y minúsculas. Nosotros ya sabemos cómo trabajar con mayúsculas y minúsculas, por ejemplo, cuando la estemos procesando. De hecho, bueno, vamos a agregarlo con mayúsculas y minúsculas para que añadamos igual ese paso extra y podamos ir viendo ese resultado. Entonces, lo que vamos a hacer es que, bueno, voy a colocar aquí palabras ordenadas es igual a palabras punto, y bueno, aquí no se nos olvide usar el let palabras punto sort para ordenar, y aquí vamos a pasarle una arrow function. Entonces nosotros vamos a recibir la palabra 1, luego vamos a recibir la palabra 2, y por último, bueno, lo que vamos a hacer es que aquí en mi arrow function vamos a hacer un return. Por ejemplo, voy a colocar aquí un return de -1. Bueno, aquí realmente va a pasar algo extraño, y es que se van a reordenar de la forma, digamos, aleatoria, porque no estoy comparando ninguna palabra ni nada. Entonces aquí mismo se van a ordenar como pues prácticamente de forma aleatoria. Por ejemplo, teclado, audífonos, computadora, casa. No están organizados pues digamos correctamente, ¿no? Entonces, bueno, porque yo simplemente devolví un -1. Ese es el chiste para realizar el ordenamiento. Podemos pasar una función de comparación como argumento a sort, y esta función va a decidir cuál de sus dos argumentos debe aparecer primero, devolviendo -1, bueno, un valor menor que 0, un valor mayor que 0, puede ser -1, -2, -3, -4, no importa, pero debe ser menor que 0. Un valor mayor que 0, es decir, 1, 2, 3, no importa cuál valor, pero debe ser mayor que 0. O un valor que sea 0, por ejemplo, si yo coloco 0, es decir, no importa cuál va al inicio o al final, nos va a devolver exactamente el mismo orden. Casa, computadora, audífonos y teclado. Nos va a devolver exactamente el mismo orden que nosotros teníamos originalmente. Es decir, pues bueno, 0 es como neutral, no importa cuál está primero o después, colócalos así. Entonces, el método de sort va a ir ejecutándose varias veces, comparando las palabras, hasta que, pues, digamos, en teoría, el algoritmo de ordenamiento esté completado. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es, bueno, por ejemplo, como tenemos palabras en mayúsculas y minúsculas, eso es un problema, porque las mayúsculas tienen un código de texto o de string o de carácter un poco diferente al de las minúsculas. Entonces normalmente las mayúsculas se van a ir colocando pues al final, entonces no quedarían realmente ordenadas. Entonces lo que nosotros queremos hacer aquí es pues prescindir de las mayúsculas y minúsculas, como, bueno, palabra 1 sin mayúsculas, vamos a convertirlo a punto to lowercase, vamos a convertirlo a minúsculas, y lo mismo vamos a hacer con la palabra 2, vamos a convertirlo a sin mayúsculas, es decir, ignorar las mayúsculas para que cuando nosotros lo organicemos no haya problema que inicie con mayúscula o minúscula, tengamos pues el array bien organizado. Y aquí es donde nosotros vamos a ejecutar nuestras condiciones. Por ejemplo, si A es menor que B, entonces lo que nosotros vamos a hacer es devolver -1. Ahí está. Entonces, por ejemplo, bueno, si nosotros tenemos una palabra y esa palabra es menor que B, entonces vamos a devolver -1. Entonces, por ejemplo, en este caso sería A, palabras 1, y B sería palabra 2 sin mayúsculas. Ahí está. Si la palabra 1 sin mayúsculas es menor que la palabra 2 sin mayúsculas, entonces lo que va a suceder es que nosotros vamos a colocar esa palabra antes. Cuando nosotros colocamos -1, significa que esa palabra debería de ir antes que la otra palabra. Entonces, por ejemplo, si a lo mejor audífonos va antes que computadora, entonces aquí devolveríamos -1 para que audífonos vaya antes que computadora cuando se esté organizando el arreglo, cuando se esté ordenando el arreglo.
Por otro lado, cuando este es mayor que, aquí nosotros vamos a devolver 1, porque sería pues un elemento positivo, y entonces ahora audífonos tendría que ir pues después de la otra palabra, ¿no? No necesariamente van a compararse, por ejemplo, uno con valores o elementos del array contiguos. Por ejemplo, se puede comparar casa con audífonos y así decidir cuál va antes y cuál va después. Entonces hay que tener cuidado con ello. Y bueno, de esa forma yo ya puedo decidir cuál va antes o cuál va después. Y ahora, bueno, si ninguno coincide y a lo mejor son las dos palabras exactamente las mismas, bueno, entonces yo aquí pudiera devolver 0, no importa cómo lo ordenes, simplemente ordénalo. Y aquí vemos que se está organizando, por ejemplo, de menor a mayor. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero organizarlo de mayor a menor? Bueno, simplemente tengo que cambiar estos valores, invertirlos, y ahora mismo estaría de mayor a menor. Bueno, ese es el elemento de sort. Realmente es eso, devolver 1 y menos 1, dependiendo de lo que nosotros queremos. Hagan la prueba, vayan haciendo su console log, vayan viendo cómo funciona por detrás el sort, y bueno, van a ir viendo cómo se utiliza. Pero realmente al utilizar sort se van a ir ordenando en forma alfabética. Y por último, nosotros vamos a tener el método de reverse, que básicamente lo que va a hacer, o por ejemplo, si nosotros quisiéramos organizar nuestras palabras, por ejemplo, palabras ordenadas fácil, pudiéramos hacer esto. Es igual a palabras.sort, por ejemplo. Y bueno, lo que haría es que va a ordenar las palabras. Por ejemplo, bueno, es que tiene mayúsculas y minúsculas, entonces necesitaríamos utilizar esto. Bueno, pero pudiéramos dejarlo como lo teníamos originalmente, menos 1 y 1. Y ya tendríamos aquí palabras ordenadas. Y entonces ya tengo mis palabras ordenadas. Y en lugar de cambiar menos 1 y 1, entonces lo que yo pudiera hacer aquí es reverse. Y voltearlo. Y entonces quedaría como organizado en la forma en la que nosotros queramos, ¿no? Aquí sería palabras ordenadas fácil. Ahí está. Entonces sería... a ver... menos 1 y 1. Aquí qué pasó, ¿por qué? Palabras.sort. Aquí sería palabras ordenadas. Ahí está. Palabras ordenadas. No, aquí es este. Listo. Punto reverse. Ahí está. Ahora sí. Teclado, computadora, casa y audífonos. Es que estaba utilizando el arreglo original, ¿no? Palabras. Y pues no, ahí cuando lo ordenamos, como están mayúsculas y minúsculas, pues hay un problema al ordenarlas. Pero bueno, en este caso, ya se están organizando. Y bueno, ordeno las palabras, que en este caso pues sería ejecutar todo esto. Y bueno, lo volteo para ordenarlo de mayor a menor. En lugar de estar cambiando, por ejemplo, esto y esto, simplemente, por ejemplo, pudiera voltear el arreglo, ¿no? Ya resultante de ordenarlo de mayor a menor. Entonces, esa es una forma de resolverlo. Bueno, con eso nosotros vamos a ir finalizando pues este episodio. Muchas gracias por verlo. Esperamos que les haya sido de utilidad. Si tienen algún comentario que quieran dejar, pues pueden hacerlo. Si quieren proporcionar ayuda a alguien que quizás esté preguntando en los comentarios, también pueden realizarlo. Y pues no se olviden de dejar su like y compartirlo con sus amigos para que más personas puedan acceder a todo este contenido. Nos vemos en el siguiente episodio.